Hola, en este video les voy a explicar un poquito qué computadora, ¿no? O qué características debería tener su computadora como estudiantes de arqueología, ¿no? Si piensan entrar a la licenciatura en arqueología o son estudiantes actualmente de nuevo ingreso y están preguntándose, ¿no? ¿Qué clase de equipo necesitan? Bueno, pues aquí les voy a dar una breve explicación. Digo, actualmente con la cuestión de las clases en línea, ¿no? Por la pandemia y todo eso, pues la necesidad de una computadora se ha hecho fundamental prácticamente para poder continuar los estudios. Pero específicamente, ¿qué tipo de computadora necesitaríamos si alguien quiere estudiar arqueología? No estamos hablando de qué computadora necesitaría un profesional de la arqueología, porque, bueno, eso variaría mucho dependiendo de qué cosas específicas haga como arqueólogo, ¿sí? Porque hay amplias una amplia variedad de trabajos que podemos hacer los arqueólogos y bueno, las necesidades de un equipo de cómputo variarán radicalmente dependiendo de lo que hagamos. Pero como estudiantes, ¿cuáles serían como lo mínimo que necesitan para no tener problemas en ninguna materia y como el ideal, ¿no? Y ya de ahí, bueno, para arriba, los que tengan la posibilidad, tomando en cuenta un poco balancear lo económico con lo funcional. Entonces, antes de explicar qué tipo de computadora necesitarían, hay que entender, ¿no? De qué se compone una computadora. Entonces, una computadora tiene distintos elementos, pero los cinco principales, que son los que nos tenemos que tomar en cuenta al momento de adquirir una computadora, ya sea preensamblada o los componentes para ensamblarlos nosotros o una laptop incluso, bueno, pues son los siguientes. Primero que nada, tarjeta madre, que es donde se va a conectar todo y lo que va a hacer funcionar nuestro equipo. Posteriormente, el procesador, que es la memoria, el cerebro, mejor dicho, el cerebro de la computadora. La memoria RAM, que es lo que le permite tener la capacidad de realizar determinada cantidad de trabajos al mismo tiempo. El almacenamiento, que es donde vamos a guardar y almacenar pues todos nuestros archivos y donde instalaremos nuestros programas. Y finalmente la tarjeta gráfica, que es un componente especializado para mostrar imagen, ¿no? Toda la cuestión de videos y eso, bueno, lo procesa la tarjeta gráfica. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de estos elementos, ¿no? Primeramente, tarjeta madre. La tarjeta madre no la vamos a elegir de entrada, sino vamos a elegir una que vaya acorde al procesador. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos, modelos y fabricantes de tarjeta madre. Pero ¿cómo sabemos qué elegir? Bueno, considero que primero, como estudiantes, tendrían que elegir el procesador y ya después elegir una tarjeta madre a la que le puedan poner ese procesador, ¿sí? Entonces, primero que nada, la tarjeta madre, bueno, dependerá del procesador que elijan. Deben elegir una a la cual le puedan meter, porque digamos que la forma, el tamaño de los procesadores no encaja en todas las tarjetas madre. El tamaño y la forma, la arquitectura, así se denomina, de cada procesador, va variando conforme ahora sí que la empresa que los fabrica y las generaciones que van sacando. Entonces las tarjetas madres también se van adaptando y bueno, tendrán que elegir una en la que puedan colocar el procesador que hayan elegido. De procesadores, ¿qué tipo de procesadores tenemos? Bueno, primeramente hay que elegir qué plataforma. Y básicamente tenemos solo dos opciones, AMD e Intel. Y ambos tienen una gran cantidad de procesadores. Hay otros mucho más básicos y mucho más baratos que los que yo pongo aquí, pero los que pongo aquí son como el mínimo necesario para que nunca vayan a tener problemas, son lo que considero más ideal, ¿sí? Después de que ya eligieron irse por AMD o por Intel, hay que elegir la generación y el modelo, ¿sí? De modelos, les digo, tenemos muchas variedades. En Intel pues están Intel Core y varias tipos más. En AMD tenemos, por ejemplo, los APU, la serie A, etcétera. Pero los que yo considero los más adecuados, sobre todo para las necesidades de lo que podrían llegar a usar como estudiantes de arqueología, son Ryzen, el modelo Ryzen para AMD o el modelo i
para Intel, ¿sí? Y de ahí, ahí tenemos distintos modelos de cada uno. Ryzen tiene Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Actualmente van en la tercera generación. No quiere decir que tenga que comprar forzosamente la generación más actual, no. Incluso una o dos generaciones antes de la más actual le seguirían funcionando perfectamente como para estudiantes de arqueología. En cuanto a Intel, tenemos el i3, el i5, el i7 y el i9. Todos con minúsculos, ahí el 7 se me fue y se puso mayúscula. Pero bueno, son las versiones. En Intel ya van en la 11ª generación de momento. Entonces, obviamente Intel tiene mucho más tiempo y Ryzen es más reciente. Y Ryzen retomó los mismos números como para que hubiese una equivalencia, ¿no? 3, ese es el más básico. 5 es como el de gama intermedia. 7 y 9 serían los de gama alta. Entonces, 3, gama de entrada, 5, gama media, 7 y 9, gama alta. Como estudiantes, ¿qué tipo de procesador llegarían a necesitar? Con un Ryzen o un Intel, que vamos a ponerlos como equiparables con lo mismo número, con un 3, con eso ya podría ser suficiente como estudiantes de arqueología. Podrán correr básicamente todo y ya los demás elementos dependerán un poco de las siguientes partes de su computadora. Pero a partir de un Ryzen 3 o un i3 ya podrían correr prácticamente todo lo que podrían necesitar como estudiantes, si el resto de elementos están balanceados. Lo ideal sería irnos por la gama media, Ryzen 5 e i5. Ahora, ¿qué generación? Bueno, para Ryzen, la segunda o tercera generación estarían perfecto, y para Intel, desde la 9ª generación incluso, salen con eso su carrera. Si ven esto ya dentro de 1 o 2 años después de que se publicó, bueno, váyanse con una, máximo 2 generaciones antes de la más actual. Si ahorita tenemos la 11ª, la 10ª generación sería la ideal para Intel como estudiantes. Hasta con la 9 podrían salir. Pero incluso con generaciones anteriores pueden trabajar perfectamente. Si tuvieran incluso alguna computadora ya viejita que sea un i de 4ª generación, si es un i7, ya podrían incluso trabajar muy bien. Entonces, para generaciones de 4 generaciones para atrás, ya sí tendríamos que irnos con el 7, de Intel en este caso. Pero el ideal para Intel sería un i3 o i5 de 10ª generación. Para estudiantes me parece perfecto, incluso de 9ª generación. Ya 11ª, que es la más actual, no van a alcanzar a explotar todas las necesidades. Estamos hablando de un uso específico para estudiantes de licenciatura, ¿sí? Obviamente, si quieren hacerlo para otra cosa, si quieren crear contenido, si quieren jugar videojuegos, bueno, váyanse algo más arriba, obviamente, un Ryzen 7, un i7. Pero con el 3 y el 5, como estudiantes, para uso de estudiantes, salen sobrados. La memoria RAM. Muchos piensan que la memoria RAM da la rapidez al equipo. Más memoria RAM, más rápido. Y no. La memoria RAM no tiene nada que ver con lo rápido que se abran sus archivos, que corran sus juegos, que puedan guardar sus programas, lo que generen y lo que usen. No. La memoria RAM lo que hace es, mientras más memoria RAM tengamos, más procesos puede hacer el equipo al mismo tiempo, porque puede almacenarlos más a la vez, ¿sí? Más cantidad de información a la vez puede trabajar. Por ende, pueden tener abiertos más programas o pueden hacer tareas más pesadas, ¿sí? Si ustedes quisieran usarla también como para videojuegos o generar contenido audiovisual, pues necesitan más memoria RAM porque pide más recursos hacer eso. Para cuestiones de estudiante, el mínimo que yo considero ideal serían 8 GB. No se vayan ya por nada menos de 8 GB. Por ahí hay muchas computadoras que les venden en estas tiendas departamentales de 4 GB y no, eso ya es muy poco. Se les va a quedar, y con algunos de los programas que usarán en la licenciatura que veremos más adelante, no va a ser suficiente. Mínimo 8 GB de RAM, el ideal serían 16. No gasten en tener más de 16 de RAM, no las van a aprovechar.
salvo que estén usando su computadora también para otras cosas. Para cuestión de estudiantes, 8 está bien, 16 está súper sobrado y más es un desperdicio, ¿sí? 32 GB de RAM como estudiante de la licenciatura de arqueología está súper desperdiciado. Algo balanceado, un Ryzen 3, un Ryzen 5, un i3, un i5 de la generación actual o una anterior, con 8 GB o 16 GB, estamos súper bien. Después sigue el almacenamiento. Este es importante porque este es el que sí da la rapidez al equipo, ¿sí? Lo que hace que su equipo sea rápido, se abra rápido, se carguen los programas rápido, guarde rápido, es el tipo de almacenamiento. Y tenemos tres tipos de almacenamiento. El HDD, Hard Drive Disk, o el mundialmente conocido como disco duro, que es el más clásico. El SSD, Solid State Disk, el disco de estado sólido, y el NVMe, ¿sí? Que es un disco de estado sólido, pero que ya no se conecta por cablecito, sino que va conectado directamente a la tarjeta madre. Ajá. Entonces, ¿cuál de estos yo les recomiendo? En su mayoría van a encontrar en estas tiendas departamentales o donde vendan equipos de cómputo que equipos ya algo antiguitos vienen con disco duro. Ya el disco duro ya está quedando obsoleto. Ya son muy baratos y ustedes podrían comprarlos y incrementar el almacenamiento en su equipo. Entonces, yo les recomiendo que si quieren comprarse un disco duro, un HDD, sea como para el almacenamiento externo, porque se pueden comprar uno de 2 terabytes, de 4 terabytes y ahí almacenar todo lo que quieran. Pero el ideal, lo que yo considero el ideal es que su computadora tenga un SSD, un disco de estado sólido. O bueno, una unidad de almacenamiento de estado sólido porque ya no tiene disco. El único que tenía disco, que es como tal un disco que va girando y va leyendo, ¿no? Como el CD o los discos de acetato, es el HDD. El SSD y el NVMe ya no tienen discos, ya nada gira, ya no hay partes mecánicas, por ende son muchísimo más rápidos, pero son un poco más costosos. El SSD ya ha bajado mucho de precio, actualmente ya está mucho más accesible. Yo les recomiendo que el disco principal en el que esté instalado su sistema operativo y sus programas sea un SSD. Ya después, si quieren, pueden agregarle, si tienen la posibilidad de que su computadora tenga más de un disco duro, pueden agregarle un HDD como para almacenamiento masivo de varios teras. Pero yo considero que actualmente lo ideal ya es un SSD. Un NVMe es también un disco de estado sólido. Ya no va conectado por cable porque SSD y HDD van conectados por cable a la tarjeta madre. Este va directamente al puerto M.2 de su tarjeta madre, entonces está mucho más rápido. ¿Considero que es necesario un NVMe como estudiantes de licenciatura de arqueología? No, está sobrado. Y no todas las tarjetas madres traen conexión adecuada para colocar un NVMe. Entonces, si ustedes quisieran colocarle uno de estos, tienen que ahí sí tomar en cuenta que la tarjeta madre lo acepte o comprar la tarjeta madre específicamente que tenga un puerto M.2 para NVMe y así poder tener este tipo de almacenamiento que es el más rápido de todos los que hay en la actualidad, ¿sí? Entonces, el SSD para mí sería lo ideal. Si lo consideran que está muy caro, compren un SSD de 240 GB y en eso nada más pongan el sistema operativo y sus programas. Después, si quieren con un disco duro externo, disco de estados de un disco mecánico, bueno, ya almacenan su demás información. Ajá. Pero el ideal sería un SSD. Después nos vamos por la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es aquella que procesa las imágenes, ¿sí? Y tenemos tres opciones. Nvidia, que es uno de los fabricantes, y Radeon, que los fabrica AMD. ¿Cuál de las dos? Básicamente da lo mismo. Si no se van a dedicar a hacer streams, contenido digital o jugar videojuegos que exijan muchos recursos, da lo mismo cuál de las dos. Y hay otra opción, que son los gráficos integrados. ¿Qué es esto? Que el procesador ya viene con una tarjeta gráfica dentro y no necesitan comprar una externa. Ahora,
¿qué necesitan? Si el equipo lo van a usar, de nuevo, únicamente para su uso como estudiantes, con un procesador de la generación más reciente o una anterior con gráficos integrados y SSD y mínimo 8 de RAM es suficiente. Realmente, para lo que se va a trabajar como estudiantes, difícilmente necesitarán hacer procesos mucho más pesados que requieran una tarjeta gráfica dedicada. Entonces, ya con los procesadores de última generación que traen gráficos integrados, ya con eso resuelven perfectamente cualquier necesidad que pudieran tener como estudiantes. De nuevo, si van a usar una computadora para otra cuestión, pues sí, Radeon o Nvidia ahorita da lo mismo, cualquiera de las dos realmente no habría una diferencia radical, ¿sí? Además de que actualmente, bueno, están muy caras las tarjetas gráficas y están escasas por la cuestión de los mineros, los que están minando monedas estas digitales, ¿no? Bitcoin, Ethereum y esas cosas. Entonces, lo mínimo con lo que pueden salir, gráficos integrados, ¿sí? No necesitarían una tarjeta gráfica dedicada. Si pudieran llegar a conseguir una, bueno, ahí ya va a depender del precio que quieran. Si aquí ya no me atrevo a darles una explicación mayor porque como uso para estudiantes con gráficos integrados sale. Ahora, ¿qué uso le podrían llegar a dar como estudiantes de arqueología a una computadora? Para que chequen y pregunten, puede hacer esto otro, a donde la vayan a comprar. Ofimática, ¿no? Que sería lo básico. Programa de hoja de cálculo, como Excel, por ejemplo. Programa para hacer presentaciones, como el clásico PowerPoint. Y documentos para editar documentos de texto, como el clásico Word. Y las diferentes opciones de software libre que ya existen. Entonces, ofimática sería lo básico. Cualquier computadora les va a correr ofimática, aunque no tenga tarjeta gráfica, aunque tenga un disco duro mecánico, aunque tenga un procesador viejito. Realmente esos no necesitan potencia. Software de dibujo. Pueden llegar a ocupar software de dibujo en algunas materias. Ahora sí que depende qué materias tomen, tal vez alguna optativa y con qué profesores se inscriban. Va a depender mucho, no en todos es igual. Entonces pueden llegar a usar algún software de dibujo. Sin embargo, no creo que el software de dibujo que lleguen a usar les exija tanto como para necesitar una tarjeta gráfica. Con gráficos integrados lo podrán abrir perfectamente. Software estadístico como el SPSS, perdón, que es software estadístico, llevan en la licenciatura de arqueología la materia de estadística, al menos en la ENA, pero creo que en casi cualquier licenciatura de arqueología donde estén en México, al menos, llevan estadística. Y aquí sí el software no va a requerir tarjeta gráfica, un procesador de las 3 generaciones más recientes lo va a correr sin problemas. La memoria RAM, ahí sí necesitarían de 8 a 16. No se come tanta RAM, pero hay veces que sí pudieran llegar a meter una cierta cantidad de datos que 8 se queden cortos. Entonces ahí sí podrían ir por 16. Y en la cuestión, bueno, el SSD les va a correr rápido y sin problemas cualquiera de los software que vayan a necesitar, ¿sí? El HDD podría alentarse ya un poco, es decir, que no se procese tan rápido con el software estadístico. Software topográfico, el famoso software CAD, AutoCAD, CivilCAD y diferentes variaciones que hay. También en prácticamente cualquier licenciatura que estén estudiando, en cualquier lugar donde estén estudiando la licenciatura de arqueología, al menos en México, llevarán una materia relacionada con topografía. Y ahí sí, no necesitamos tampoco tarjeta gráfica dedicada para el software topográfico. Con gráficos integrados lo corremos bien. Con 8 de RAM lo corremos bien, no se come tanta RAM, al menos para lo que podrían llegar a ser como estudiantes, con 8 de RAM igual salen. Ahí sí recomiendo yo un SSD, porque sí se va a tardar más en abrir los programas topográficos con un disco duro tradicional. Entonces, un SSD para mí sería lo ideal. Podrían llegar a necesitar, o más bien, podrían llegar a ver otros tipos de software durante la carrera, pero ya sería raro.
Los principales serían ofimática del día a día, software de dibujo para algunas materias, software estadístico para las materias de estadística y donde ocupen estadística, software topográfico para topografía, cuestiones cartográficas, sistemas de información geográfica. También me faltaron ahí los sistemas de información geográfica. Tampoco requieren una tarjeta gráfica, con dedicados los sacan, pero ahí sí ya depende qué software estén usando. Uno que seguro van a usar de sistemas de información geográfica en la licenciatura de arqueología es el QGIS o QGIS, como algunos lo pronuncian. Dependiendo qué hagan, podrían llegar a necesitar una tarjeta gráfica, sobre todo si están haciendo modelados 3D, que para estudiantes de arqueología dudo que lleguen a ese nivel. Ajá. Un SSD va a ser muy ideal para abrir más rápido y procesar más rápido en los sistemas de información geográfica. Por ende, otra vez, el SSD es la mejor opción, ¿sí? Ya para otras cuestiones como por ejemplo fotogrametría, pues el SSD es lo mínimo. Ahí ya no te vas a hacer una fotogrametría en un disco duro tradicional, en un HDD, porque se va a tardar muchísimo. Ahí ya necesitas gráficos dedicados, ¿sí? Una tarjeta gráfica dedicada con los integrados. No va a aguantar tu computadora hacer fotogrametría, pero veo muy difícil que necesiten hacer fotogrametría como estudiantes de arqueología. Podrían llegar a ver lo que es, pero así como para aventarse y generar un trabajo, que ya los procesos fotogramétricos, esos sí son muy exigentes en cuestión de RAM, ahí mínimo van a ser 16, mínimo un SSD y sí forzosamente tarjeta gráfica dedicada, pero veo muy difícil que pudiesen llegar a hacer algo así. Ajá. Si lo harán, tal vez sea muy básico o lo verán de manera netamente teórica. Ya profesionalmente sí podrían requerir, obviamente, hacer fotogrametría a nivel arqueología y pues sí necesitarían una computadora del procesador de última generación con 32 de RAM mínimo o 64 con un NVMe y una tarjeta gráfica de las de generación más reciente para que puedas procesar lo pesado que es una fotogrametría ya con muchísimas fotografías de alta calidad, ¿no? Hablamos de arriba de 300 fotos. Pero para estudiantes no creo que lleguen a eso, sí, honestamente. Software topográfico sí, estadístico, de dibujo y ofimática. Por ahí algún otro, pero igual lo alcanzarían a correr con su procesador de cualquiera de las últimas 3 generaciones para Intel y 2 para Ryzen, con gráficos integrados, con mínimo 8 de RAM y preferentemente un SSD, pero incluso con un HDD sale en la carrera sin bronca, ¿sí? Ya depende también mucho de, ahora sí que su presupuesto. Pero si van a hacer el gasto, yo les recomiendo ahorren lo suficiente, no se vayan nada más a comprar la computadora de 3,000 pesitos porque es lo que les alcanza y la necesitan. Si la necesitan, bueno, compren lo que puedan comprar. Pero si pueden esperarse y tener un ahorro para tener algo un poquito mejor, pues bueno, es lo más recomendable. O si ya tienen una computadora a la que le pueden cambiar el disco duro por uno de estado sólido, pues bueno, podrían hacer eso. O a la que le pueden incrementar de 8 a 16 de RAM, pueden hacer eso. O de 4 a 8, por ejemplo, ¿sí? Ahí podemos ya darle alguna mejora si ya tienen alguna computadora. Pero para mí estos serían como los parámetros ideales que como estudiantes podrían sacar la carrera sin el más mínimo problema y cargando y trabajando de manera muy fluida con todos los programas que podrían llegar a necesitar, ¿sí? Obviamente hay muchas cosas mejores, más rápidas, pero ya para cuestión de uso exclusivo de estudiantes, están de más. Entonces, bueno, espero que les sirva como una pequeña guía. No abordamos todo lo que es una computadora porque, bueno, es nada más lo que podríamos llegar a elegir. Laptop o PC, como estudiantes, sí les será más útil una laptop por la movilidad. Yo personalmente prefiero una de escritorio por las facilidades que da y la potencia de lo que le puedes cambiar, pero como estudiantes creo que la laptop es un poquito más obligada por si necesitas llevarla a la escuela. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima.